Según el dicho popular, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, se aplica como anillo al dedo a López, pues él inició su carrera política sin trabajar. Fue un parásito extorsionador de los gobiernos priistas y panistas. Fue un agitador profesional porque no tenía capacidad para el estudio. Inició una carrera profesional para la carrera de ciencias políticas, que se refiere a que la política es el arte de hacer el bien a los demás. Esa es la característica de la política. Y en ese sentido, López no se preocupó, porque estaba haciendo política, pero no para ayudar a los demás, sino a la inversa, para que lo ayudaran los demás, extorsionando. Y en esa tesitura, pues López duró 14 años para recibirse. En consecuencia, pues López no es un individuo que tenga cultura, que sea preparado intelectualmente. Lo único que se le conoce son 17 libros de política y que además fueron fusilados. Es decir, fueron sacados de las ideas de Daniel Cosío Villegas y de Enrique González, dos ideólogos mexicanos, y el resto de los libros pues se lo hicieron los periodistas fantasmas, o sea, aquellos periodistas anónimos que hacen un trabajo por paga. Esa es la carrera política de López. No se le conoce ninguna aportación a la patria, no se le conoce nada que dignifique a la familia López Obrador, porque su prima Felipa, por ejemplo, es chayotera, su hermano Pío, chayotero, su hermano Martiniano, chayotero. Quiere decir que se trata pues de un presidente que es una mediocridad, que es un tipo que no tiene de qué presumir. Y sin embargo, López se cree el santón de la democracia. Inició su política con sus máximas de no robar, no mentir y no traicionar. Y lo primero que hizo López fue robar, porque según el libro de Elena Chávez, pues exigía diezmos a todos los funcionarios para sostener sus movimientos políticos. A la señora Delfina Gómez también le sacó diezmos, el 10% del sueldo de los trabajadores de Texcoco por 3 años. Nacho Ovalle, que fue el director de Segalmex, en donde hubo un fraude de 15,000 millones de pesos. De ahí López también sacó raja. El caso de Ovidio Guzmán lo dejó libre precisamente por el dinero que le mandaba su padre, el Chapo Guzmán. Y una prueba de que López está coludido con la delincuencia es la declaración que en vida hizo Porfirio Muñoz Ledo. Esa persona era un personaje de gran trascendencia política, además de una cultura jurídica muy grande, porque él le entregó la banda presidencial a López. Además, López es un tipo servil. En el caso de Donald Trump, él se jactaba que López le mandó 15,000 elementos de la Guardia Nacional para cubrir sus fronteras, así nomás tronándole los dedos. Hasta se burlaba de él ahora que andaba en la política. En el caso actual de Biden,
pues también es el policía de sus fronteras. Prefirió sacrificar a 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados porque estaban en prisión, para servir a los intereses de Biden, porque uno de los convenios más deshonrosos fue haber aceptado que México fuera designado el país tercero más seguro, porque México se comprometía a detener a todos los inmigrantes y a dejarlos aquí hasta que los gringos se dignaran a dar asilo o negar los papeles migratorios a los migrantes. Es decir, que López es un individuo de una pobreza humana que no tiene comparación. Él, en su afán de poder recuperar valores que no tiene, pues ha llevado una política vergonzante y nos ha llevado a todos los mexicanos a hacer el hazmerreír del orden internacional. Se ha convertido también en un defensor de los dictadores latinoamericanos. El caso más reciente es haber defendido a Pedro Castillo, el golpista peruano, y haber descalificado a la presidenta Dina Boluarte, diciendo que era una presidenta espuria. Acaba de hacer una gira a Colombia y a Chile, que son países de izquierda, y allá López fue a tratar de impregnar su ideología de abrazos y no balazos, pero fue el hazmerreír de todas esas personas, porque en el caso de Gustavo Petro, pues es una persona inteligente, preparada. López no le llegó ni a las rodillas, fue a hacer el ridículo. Pero para estar en contexto, me permito exhibir un video en donde López, además de que es un individuo sin ninguna calidad intelectual, ni siquiera moral, se jacta de que llevó acarreados a un mitin del Zócalo para demostrar músculo político contra las manifestaciones que hicieron ciudadanos libres para defender al INE. Así. La conmemoración ahora del día domingo son tantos los acarreados que ya no hay camiones. Bueno, una parte de la desvergüenza de López se refleja en el sentido de que le vale un comino que el pueblo se entere de que es un pobre infeliz que al no tener capacidad para gobernar se burla de los abusos de autoridad que comete, porque un presidente de la República en su sano juicio no necesita hacer acarreos y todavía burlarse que las personas que lo apoyan son acarreados, porque un verdadero presidente de la República es el que gobierna para su pueblo y el pueblo es el que le reconoce los méritos. Y López es un cínico y además es un desvergonzado que le importa muy poco que el pueblo se dé cuenta que él está apoyado por puros paleros, puros mercenarios que reciben dinero con el pretexto de que son apoyos sociales. Y López, de manera maquiavélica, manipula esos apoyos para hacer un compromiso con los parásitos que apoya, para que lo apoyen y así tenerlos cautivos
para que todo el tiempo voten por su cuarta transformación, que es una dictadura de facto con fachada constitucional. A donde quiero llegar es que López no representa un fenómeno de líder mundial, porque López no tiene méritos, no tiene capacidad, utiliza el dinero que por cierto no es de él, es producto de nuestros impuestos, para poder avasallar, agandallar y manipular a los paleros. No ha podido doblegar a los mexicanos de clase media dignos, porque los mexicanos de clase media somos personas que no dependemos de ningún sátrapa. Somos la solución para que México salga de la ignominia en que este Mesías de barro tiene postrada a la nación a expensas de una delincuencia domada por López, que fue la que lo ayudó para llegar a la presidencia y que seguirá manipulando para que su corcholata más lambiscona y rastrera ocupe la presidencia de la República. Y eso es una cuestión de vida o muerte, porque si López no logra controlar las elecciones a favor de su corcholata, va a ser objeto de persecución política y va a ser motivo de que la justicia lo llame para que sus delitos no queden impunes de peculado, que se dan precisamente cuando el dinero de la nación se desvía para otros fines o inclusive para beneficio personal. Y en el caso de López hizo tres obras cumbres de su gobierno que para los mexicanos de clase media, mexicanos de bien, son elefantes blancos. Ha gastado más de 2 o 3 veces el valor de lo presupuestado y no van a beneficiar a ninguna persona. Y en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal, pues tiene que salir en auditorías que practique el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, para que regrese lo que se robó. De manera que López no está apoyado por el pueblo de México. López está apoyado por la gente que paga. Entre ellos se encuentra el ejército mexicano, que le hizo perder su dignidad, y de ser un garante de la soberanía nacional, se convirtió en un palero más de López. Lo mismo se puede decir de los gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos de Morena. Pero ellos no son la totalidad del pueblo de México. De manera que López tiene que seguir tirando el dinero para convencer a sus paleros, a gente imbécil, gente mediocre, que solamente cree en el dinero, no tiene dignidad, como el caso de un mexicano, por cierto, muy rastrero, que sin explicar por qué dice que López es el mejor gobernante que ha tenido México, trae de manera deshonrosa una bandera amarrada como si fuera capa. Y ese es el tipo de individuos que apoyan a López, gente del montón, gente que no defiende a su patria, que no defiende a su país, que defiende los intereses de López, porque de los intereses de López depende que siga tirando el dinero en lo que llama apoyo, y que no son más que una forma de comprar la honra y la dignidad de una persona, como lo acredito con las declaraciones de este naco así. ¿Qué le podemos decir del presidente? El
presidente hasta ahorita es uno de los mejores presidentes, viene siendo uno similar a Benito Juárez. No hay comparaciones, ¿verdad? Porque cada uno piensa de manera diferente, pero cosas que hicieron, arriba Benito Juárez y arriba el mero mero Andrés Manuel. Bueno, este mediocre no sabe ni cómo se llama y debería darle vergüenza de que estando en Estados Unidos, porque ese video fue precisamente tomado en Estados Unidos, de gente que como él se van a sufrir Estados Unidos porque López no ha cumplido con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal de dar salud, de dar alimentación nutritiva suficiente, de calidad, habitación, empleo, agua, un entorno ecológico favorable, etcétera y etcétera. De manera que esta persona, como no tiene vergüenza ni dignidad, se le arrastró a López, porque debió de haber reclamado en su declaración que López es un presidente convenenciero, porque por no crear empleo y por no haber las condiciones necesarias de seguridad en el país, tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Pero yo lo que quiero con este video, y es mi opinión, es demostrar que López no tiene segura la continuidad del gobierno de Morena, porque la podredumbre humana que López está utilizando para ganar las elecciones no le van a servir más que para hundirlo, porque esa gente no tiene principios, es gente convenenciera. Y los mexicanos que realmente amamos al país, nos la jugamos por México. Y es lo que vamos a hacer para rescatar de las infamias y las ignominias en que ha convertido este país López. Lo vamos a rescatar, pero con dignidad y además con valentía, porque México es el país que debe de levantar el espíritu y el ánimo de México para que brille la justicia, que brille la igualdad del pueblo de México y que se acabe la polarización de López entre buenos y malos, liberales y conservadores. Porque México no es juguete de López. López es un simple canalla que traicionó al país y traicionó a los mexicanos. Muchas gracias.